escuchado al señor Marconini haciendo una muy inteligente referencia a la historia del Mercosur, y yo le agregaría a su expresión una sola cosa, el título: Historia de una muerte anunciada. Porque sin ninguna duda, tal como el Mercosur está, es un animal que ha dejado de existir. Porque es una unión comercial, como lo planteó más de una vez a propósito de este tema el presidente Lacalle, considerando el tema no ahora, sino antes. Como toda unión comercial siempre tiene consecuencias políticas, porque el comercio las genera, pero no es una unión de finalidad política, ni menos de club ideológico de especie alguna. Por tanto, pensar que con este clima presidencial existente en los tres países que se reunieron para sancionar al Paraguay indebidamente, violando todos los tratados internacionales, empezando por la vergüenza que me da de haber visto al Uruguay en esa tarea, creer que ellos van a cambiar, es realmente un pecado de optimismo. La realidad de estos señores no pasa por sus cabezas. Están en otra línea ideológica y no la van a abandonar por nuestros discursos, porque no son los intereses económicos los que los mueven, sino son los intereses políticos. Y la única cosa que los contiene es que la realidad del mundo está en otro tiempo y ellos siguen viviendo en figurines que hace 40 años dejaron de ser interesantes. He escuchado con mi señora en mi casa, lleno de emoción, el discurso que pronunció en la OEA el embajador Hugo Zayed Caballero. Y cuando él se emocionó, nosotros también juntos. Y yo le agradezco en nombre de los ideales americanos la forma como defendió y el éxito con el cual concluyó la tarea de defender a su país. El embajador es un patriota, pero un patriota inteligente, que es lo más importante, que en este momento hay que tener coraje y seso. Yo diría con el canciller Abreu que el juicio político fue un golpe de Estado, según el presidente del Uruguay. Lo dijo públicamente. No solamente dijo que el derecho cedía en su lugar a la política, sino que el juicio político había sido un golpe de Estado. Me avergüenzo de la palabra del presidente del Uruguay. Aquí, esa calificación política pública del Uruguay como golpe de Estado es una calificación absolutamente arbitraria y mentirosa. Aquí se respetaron la Constitución y las leyes en todos sus términos. Impeachment, ha habido más de uno en América. En Brasil hubo uno. Por los de medio, a ninguno se le ocurrió cuestionar si Brasil había actuado bien o había actuado mal. Y en la Argentina no hubo impeachment, pero hubo una sucesión de presidentes, a veces por días. Y a ninguno de nosotros se les ocurrió decir que estaban violando la Carta Democrática. Al contrario, los ayudamos a resolver su problema. Y a mí me tocó como presidente de la República participar en ayudarlos a resolver el problema. Lo que se ha hecho ha sido una canallada. Y lo digo con todas las palabras que el idioma español claramente lo expresa. Fue un acto de arbitrariedad contra el Paraguay, violatorio de todos los tratados internacionales firmados por todos nosotros.
a hacer los uruguayos para salir a hacer acuerdos con alguien después de haber firmado el acuerdo del Mercosur y haber violado el artículo 20, entre otros, y no haber atendido ni la Carta de Asunción, ni Europresto, ni el protocolo de Ushuaia, ni haberle dado tiempo al supuesto acusado de defender su postura, ni siquiera escucharlo, mandándole decir a los funcionarios uruguayos que no podían ni saludar a los funcionarios diplomáticos del Paraguay. Una vergüenza para el Uruguay, una vergüenza histórica para el Uruguay. Y esto lo tenemos que decir con energía, porque en todo esto estamos todos los uruguayos tan involucrados como los paraguayos. Nos va la vida a todos nosotros, tanto a los brasileños como a los argentinos, en luchar por la democracia y por la libertad. Y este camino que se ha empecinado acá a llevar adelante es contrario a la democracia y a la libertad, porque cuando un presidente de la República dice que el orden jurídico cede ante la opinión política, lo que nos está diciendo es que desapareció el orden social, porque no se respetan más las normas jurídicas. Las normas jurídicas son las que nos aseguran paz y libertad y democracia. Cuando desaparecen las normas jurídicas, rige la ley de la selva. Y cada uno de nosotros podemos tener opiniones políticas disímiles, que serán entonces la ley cuando cada uno de nosotros tengamos poder para imponerlas a los demás. Y cuando eso lo dice un presidente de la República, me está diciendo que lo que prefiere es el sistema dictatorial. Porque si no, no diría eso jamás. Y menos cuando se trata del cumplimiento de tratados internacionales. Problemas tendrá Argentina menos, porque no cumplen los tratados que firman. Pero problemas también tendrá el Brasil, porque Brasil es un país importante y muy importante. Le contaba el señor Marconini que cuando Monroe en 1813 mandó una misión de gente a conocer cuál era la situación acá en Brasil, en el Río de la Plata, apareció un señor Brackenridge, secretario de la misión, que escribió en el informe final: dentro de 100 años habrá 4 grandes países en el mundo: Estados Unidos, Rusia, China y Brasil. Y uno de los 4 países más grandes del mundo no puede violar un tratado de asunción de la forma como lo ha violado sin tener consecuencias. Y estoy seguro que esto lo piensa el camaratito. Y vamos a agregarle además las noticias que se acaban de publicar en la prensa, no solamente sobre su estadía en Montevideo, sino sobre la constitución del Frente Guazú, del cual él es secretario, que se prepara a participar de las elecciones nacionales en el Paraguay, lo que habla de que este país vive una democracia plena, con libertad política, con libertad de expresión, con libertad de reunión y con la libertad de salir y entrar del país, cosa que no le pasa, por ejemplo, a los pobres argentinos que no pueden ya ni salir ni entrar de su país. Cosas tan claras que dijo el doctor Marconini, con su visión tan clara y tan inteligente, y esta última cosa final que nos pasó un aviso de los costos, los mejores perspectivas que ellos tienen con los costos para producir aquí en el Uruguay, yo creo y estoy seguro que eso lo llevará a sus amigos y colegas de la FIESPRI para decirle: vamos a acercarnos al Paraguay como respuesta de las equivocaciones que nuestros gobiernos están cometiendo con este país. No estoy pensando que nadie, ni Brasil ni Argentina, vaya a negar ninguna posibilidad de salir por sus puertos, ni por Paranaguá, ni por el Río de la Plata. No, a ese extremo no van a llegar, porque estos ciudadanos con esta ideología no tienen larga vida en el gobierno, porque su ideología está arruinando su proceso económico y su proceso jurídico
aun cuando la soja valga 620 dólares. No alcanza con que la soja valga 620 dólares para poder tener un sistema manejado por el director de comercio interior de un país que ha transformado un formidable y gran país como la Argentina, con un pueblo fantástico, de una gran prisión. No alcanza. Estamos sufriendo. Pero esto no está para mejorar. Esto está para terminar. Y nosotros tenemos que ser muy claros y muy firmes. Orden jurídico, democracia, libertad.